Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NOM. Así que comenzamos con esta emisión hablando de del Dow Jones, que en esta oportunidad subió 0,13%, llegando a los 53.839 puntos. Por su parte, el Standard Poor's 500 también subió en esta ocasión 0,65%, llegando a los 7.798,99 puntos. Y el Nasdaq en esta oportunidad también subió 1,15%, llegando a los 30.084 puntos. El Standard Poor's 500 subió 0,7% y fue superior por primera vez los 7.800 puntos durante la jornada, mientras el Nasdaq Composite avanzó 0,9%, el Dow Jones operó cerca de la línea plana y el repunte fue impulsado por acciones como Meta, Platforms, Microtechnology y Netflix, mientras los inversionistas evaluaron los nuevos datos de inflación en Estados Unidos. El índice de precios al productor no registró cambios en julio frente al aumento del 0,2% esperado. El PPI subyacente subió 0,2% por debajo del 0,3% previsto. Los datos se conocieron un día después del reporte de la inflación del consumidor, que mostró un aumento mensual del 0,1% en julio. Los resultados llevaron a los operadores a reducir las expectativas de un alza de tasas en septiembre. En el mercado petrolero, el Brent cayó más de 2% hasta los 87,07 dólares por barril y el WTI retrocedió más de 2% a 81,25 dólares. Cisco Systems fue uno de los principales lastres, con una caída del 9% tras presentar resultados que no convencieron al mercado. Y tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración nueva. En esta vamos a revisar la BBC, que en el MSCI Colcap aumentó 0,03%, llegando a los 2.431 puntos. Por su parte, el MSCI NUAM bajó 0,34%, llegando a los 1.924,44 puntos. En las acciones que subieron está Ecopetrol, que tuvo 2.700 por acción, preferencial Grupo Argos y preferencial Grupo Cibest y preferencial Da Vivienda. Son las cuatro acciones que más subieron en esta oportunidad en la Bolsa de Valores de Colombia. Por su parte, en Santiago tenemos que el IPSA aumentó 0,16%, llegando a los 11.000 puntos en esta oportunidad. Veamos las acciones que se movieron en esta ocasión. Tenemos que Falabella tuvo una variación del 2,12%, es decir, bajando, llegando a los 22.081 pesos chilenos. También Mallplaza fue otra de las acciones que más bajó, con 1,53% y llegando a los 6.265 pesos chilenos. Colbún también bajó 2,11%, llegando a los 304 pesos chilenos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá ETB presentará sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026 el próximo 20 de agosto a las 11 de la mañana, según el calendario informado al mercado. La divulgación de las cifras se realizará en horario local de Bogotá, Lima, Quito y estará dirigida a inversionistas, analistas y demás participantes del mercado público de valores. La presentación forma parte del calendario de información corporativa de la compañía y de las obligaciones de revelación de información relevante ante la Bolsa de Valores de Colombia. La jornada permitirá conocer el desempeño financiero de ETB entre abril y junio de 2026, así como la evolución de sus principales indicadores frente al mismo periodo del año anterior.
La Bolsa de Valores de Colombia programó para el sábado 12 de septiembre de 2026 una prueba de continuidad operativa para los mercados de renta variable y derivados en el Centro de Cómputo Alterno Ortesal. El ejercicio buscará validar la capacidad de los intermediarios para mantener la operación ante una eventual falla del centro de cómputo principal mediante pruebas de conectividad, ingreso y calce y órdenes y acceso a sistemas alternos. Esta jornada esta jornada incluirá validaciones sobre los aplicativos Xstream, Master Trader y Back Office, así como conexiones mediante el protocolo FIX 4.4 para Market Data, Order Management and Job Copy. En renta variable se probará el ingreso de operaciones en repos y TTBs, además de la rueda de contado de acciones y el mercado global colombiano. La participación de los intermediarios será voluntaria y las entidades que completen el ejercicio recibirán un certificado de participación como constancia para sus procesos de control interno ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Los antiguos controladores de Falabella han vendido durante 2026 el 2,49% de las acciones de la compañía en operaciones que suman 401.549 millones de pesos, cerca de 439 millones de dólares. La venta más reciente fue realizada por las hermanas Paola y Georgina Guneo, quienes en conjunto se desprendieron del 1% del retail de 157.504 millones de pesos. Los movimientos se producen tras el término de julio de 2025 del pacto controlador que agrupó durante 22 años a las principales familias accionistas. Mientras los antiguos controladores reducen sus posiciones, la familia First ha aumentado su participación. Estos cambios coinciden con los resultados del segundo trimestre, cuando Falabella elevó el 8% su resultado operacional, pero redujo 17% de su utilidad. Las grandes mineras con operaciones en Chile piden mayor certeza jurídica, regulatoria y tributaria para aumentar las inversiones a responder al crecimiento de la demanda mundial de cobre. El presidente Escondida, Alejandro Tapia, señaló que el consumo global de metal podría duplicarse hacia 2050 hasta unas 50 millones de toneladas anuales. El debate coincide con la reforma tributaria del gobierno que contempla reducir gradualmente el impuesto corporativo del 27 al 23% y establecer acuerdos de estabilidad tributaria para determinados proyectos. Antofagasta PLC destacó estas medidas y reportó el pago de 926,8 millones de dólares en impuestos durante el primer semestre, más del doble de un año atrás. Vamos a revisar en la bolsa de Perú. De Cencosud tenemos que el MSCI bajó 0,71%, llegando a los 1.930 puntos. Cencosud avanza en la expansión de su negocio inmobiliario en Perú con proyectos de centros comerciales en Miraflores y San Juan de Lurigancho. Ambos en Lima. Miraflores se encuentra en proceso de obtención de permisos y aprobaciones, mientras que el desarrollo en San Juan de Lurigancho continúa en una etapa inicial de planificación. En paralelo, Cenco La Molina incorporó 13.850 metros cuadrados adicionales arrendados durante el segundo trimestre, un aumento del 105,9% frente al mismo periodo 2025. La expansión se produce mientras Cenco Malls elevó 27,9% su utilidad trimestral hasta los 90,2 millones de dólares y colocó bonos por 112 millones de dólares a 30 años para financiar su plan de inversiones. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Tenemos que el índice bursátil de Caracas en esta oportunidad aumentó 0,87%, llegando a los 5.187 puntos. Por su parte, los índices financieros también aumentaron 0,43% y el índice industrial aumentó 2,74%. Funcionarios de Venezuela firmaron un acuerdo con BP XRG, el brazo de inversiones de ADNOC y la unidad de petróleo y gas del conglomerado catarí UCC Holding para desarrollar el campo gasífero Costa Afuera Loran. El acuerdo amplía la participación de empresas internacionales en el desarrollo de recursos energéticos de Venezuela.
La firma del acuerdo se produjo en medio de la apertura del sector energético venezolano a nuevos socios internacionales. El proyecto Loran está ubicado en aguas costa afuera y su desarrollo involucra a BP y la división del petróleo y gas de UCC Holding junto con las autoridades venezolanas. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero antes los dejo con este análisis económico. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 13 de agosto de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local. En un contexto, recordemos, donde el índice mensual de actividad económica del mes de junio, el último que conocimos, marcó un 2.4%, luego de los primeros 5 meses de este año 2026 con decrecimientos en la actividad económica. Una cifra favorable, el último IMASEC, sin embargo, por sí misma no da cuenta de una recuperación sostenida en la actividad económica en nuestro país y por supuesto no representa presiones inflacionarias. El lunes de esta semana, en la apertura de mercado de este podcast, comentamos el IPC del mes de julio, que marcó un 0.1%, ubicando la inflación en el 3.5% en su medición anualizada, ambas cifras en línea con las expectativas del mercado. Recordando que el IPC de mayo y junio fue del 0.2 y 0% en su medición mensual. En ese contexto, durante esta semana el Banco Central publicó la encuesta de expectativas económicas del mes de agosto y la encuesta de operadores financieros post reunión de política monetaria que se realizó durante los últimos días de julio de 2026. Al respecto podemos comentar lo siguiente: la encuesta de expectativas económicas, no hay grandes cambios respecto a los resultados de esta encuesta en el mes de julio. La expectativa de inflación para agosto es del 0.3% y la expectativa de inflación para diciembre de 2026 se mantienen en el 4%. Si bien la expectativa de inflación para los próximos 12 meses está levemente por sobre la meta del Banco Central, que es del 3%, las expectativas para los próximos 12 meses están ubicadas en el 3.1%. Todas las mediciones de expectativas para 23, 35 meses y para diciembre de 2027 están en el 3% en línea con la meta del Banco Central en esta materia. Respecto a expectativa de tasa de política monetaria, ve un recorte de tasa de política monetaria dentro de los próximos 11 meses para que la tasa rectora de nuestra economía quede ubicada en el 4.25%. Respecto a la encuesta de operadores financieros, también espera un 0.3% de IPC para el mes de agosto, levemente por sobre la meta del Banco Central. Las expectativas de inflación a 12 meses están en el 3.2%, pero a 24 meses se mantienen ancladas en el 3%. Esta encuesta no muestra cambios en la tasa de política monetaria en cuanto a expectativas dentro de los próximos 24 meses. En conclusión, y desde el punto de vista de estrategias de inversión, expectativa inflacionaria en general anclada a la meta del Banco Central, con la encuesta de expectativas económicas mostrando una disminución en la tasa de política monetaria durante el primer semestre de 2027. Nuestro escenario base de estrategias de inversión se basa en que la inflación mostrará convergencia a la meta del Banco Central antes de lo que el mercado espera, lo cual fortalecerá el escenario para que el Banco Central y el mercado eventualmente evalúen más recorte de la tasa de política monetaria y con mayor rapidez, lo cual es por definición un factor alcista desde el punto de vista de estrategias de inversión para renta fija, renta variable y una buena medida de estímulo para nuestra economía. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, esta semana fue bastante relevante, dado que ayer miércoles tuvimos la medición de IPC del mes de julio y hoy en la mañana el índice de precios al productor también del mes de julio, cifras de la economía norteamericana. Los datos de inflación de julio desde el punto de vista de estrategias de inversión fueron favorables, dado que entregaron una señal a la Reserva Federal que finalmente constituye menores perspectivas de potenciales alzas en la tasa de política monetaria. El IPC de julio subió un 0.1 mensual y se moderó al 3.4 anual desde el 3.5 de la medición anterior. El IPC subyacente, esto es, extrayendo las partidas más volátiles del cálculo, avanzó un 0.2% y bajó a 2.5% desde el 2.6% de su medición anual respecto al mes anterior. Todas estas cifras en líneas con las expectativas del mercado. Lo que sorprendió favorablemente fue el índice de precio al productor, que se publicó, como decíamos, hoy en la mañana, que no mostró variaciones en su medición mensual por debajo de la expectativa del mercado, que esperaban un crecimiento del 0.2%, y mostró una fuerte desaceleración en su medición anual desde el 5.5 al 4.7%. Esto produjo cambio en las expectativas de aumento de la tasa de política monetaria de Estados Unidos. La probabilidad de que exista una alza en la reunión de septiembre cayó aproximadamente al 30%, estando ubicada antes de la publicación de estos datos aproximadamente en el
del 55%. La expectativa de tasa de diciembre 2026, si sumamos el escenario de mantención en los niveles actuales entre el 3.5 al 3.75% y un escenario de un alza de tasa de política monetaria, hoy día representa más del 76% de las probabilidades. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, buenas noticias sumando a esto que recordemos la semana pasada tuvimos cifras del mercado laboral en Estados Unidos muy por debajo de las estimaciones del mercado. Ambas mediciones disminuyen los motivos para que la Reserva Federal lleve adelante alzas en la tasa de política monetaria, factor alcista para el rendimiento del mercado de bonos y de acciones norteamericanos. De hecho, S&P 500, el principal índice accionario en Estados Unidos, sube hoy un 0.56%, marcando máximos históricos durante la jornada de hoy en 7.814 puntos. Nuestro escenario base de estrategias de inversión para renta variable extranjera está basado también en futuras mediciones de inflación por debajo de las estimaciones del mercado, apoyadas también por lo más probable avances en un camino de desescalamiento en el conflicto armado entre Irán y Estados Unidos, que se verá traducido en un menor precio del petróleo. Hoy el barril de petróleo Brent cotiza en aproximadamente $87 por barril, cayendo durante la jornada un 1.45% y cayendo durante los últimos 3 meses un 18.68%. Los contratos futuros del barril de petróleo, por ejemplo, a junio de 2027 cotizan en $77, lo cual reafirma que el mercado también ve una normalización en las condiciones de distribución de petróleo. Por ende, normalización también o un camino de desescalamiento marcado en el contexto de la guerra, la cual ha tenido una semana de pocos avances concretos hacia un acuerdo. Irán, por un lado, mantiene que el estrecho seguirá restringido hasta que Estados Unidos cumpla sus condiciones y por otra parte Donald Trump afirma que Washington tiene el control total del estrecho. Sin embargo, y así lo vemos también en nuestro escenario base de estrategias de inversión, el mercado da señales de que el impacto de este conflicto debería tender a diluirse durante los próximos meses. Terminado entonces el análisis semanal de las principales cifras y acontecimientos, tanto para el mercado local como para los mercados extranjeros, vamos con la revisión de nuestra recomendación de inversión. Hoy revisamos fondos de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. En cuanto a renta fija local, clase de instrumentos de inversión que se vería favorecida en nuestro escenario base ante convergencia de la inflación a la meta del Banco Central. Nuestra recomendación de inversión de fondos de Sura está compuesta por los siguientes fondos. Fondo Sura Renta Corto Plazo Chile, que mantiene un retorno en lo que va de 2026 del 2.9%. Sura Renta Local UF, que mantiene un retorno del 3.92%. Sura Renta Bonos Chile, que mantiene un retorno del 3.58%. Y el fondo BTG Pactual Renta Nominal, que mantiene también un avance del 2.4%, todos muy por sobre el retorno de Sura Renta Depósitos Chile, tomándolo como referencia de Money Market y depósitos a plazo, que ha rentado solamente durante 2026 un 2.26%. IPSA cotiza hoy por debajo de 11.000 puntos, en 10.930 puntos, cayendo un 0.47%, con un retorno durante 2026 del 4.29% y de los últimos 12 meses del 25.10%. Acciones locales continúan siendo parte de nuestra recomendación de inversión, con varios fundamentos alcistas, entre ellos positivos resultados corporativos y crecimiento de utilidades, mejores perspectivas para la actividad económica y un eventual escenario monetario más favorable si se cumple la convergencia de la inflación a la meta del Banco Central. Para incorporar este tipo de activos de manera diversificada en portafolios de nuestros clientes, mediante Sura AGF, recomendamos Fondo Sura Selección Acciones Chile, que mantiene un retorno del 29.05% durante los últimos 12 meses. Dólar peso tuvo una semana con una presión bajista bastante marcada, con apertura en 915,90, marcando mínimos ayer en la apertura en 907 y cotizando hoy en 913 pesos por dólar. Nuestra visión para dólar peso es fundamentalmente bajista, principalmente por 3 motivos. El primero, disminución de la demanda de dólares en el mundo ante una normalización de la situación geopolítica de Medio Oriente. Por ende, el mercado disminuiría la demanda de activos refugio, como es el dólar, que también debiese tender a la baja ante menores expectativas de alza de tasas por parte de la Fed. De hecho, durante el último mes ha caído un 0.88%. Tercer factor bajista para dólar peso es una eventual recuperación en las expectativas de crecimiento y en la actividad como un todo desde el punto de vista económico en nuestro país, factor que fortalecería al peso chileno frente al dólar, haciendo que las cotizaciones del dólar en Chile buscaran precios menores con objetivos primero en 900 pesos y luego en 880 pesos. Por último, en cuanto a renta variable extranjera, dijimos tenemos un buen día para las 3 principales plazas bursátiles en Estados Unidos. Dow Jones sube un 0.1%, S&P 500 un 0.58% y Nasdaq un 0.74%. Para incorporar este tipo de activos en las carteras de inversión de nuestros clientes de manera diversificada, recomendamos el fondo Sura Multiactivo Agresivo, que muestra un retorno del 18.2% durante los últimos 12 meses. Muy bien, eso es todo por hoy. Que esté muy bien, tenga un excelente cierre de semana. Nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.